tranquilidad, eso, tranquilidad, eso es paz. Eso es como la paz, ¿sí? Como la paz, que no quiere decir, bueno, no puedo traducir una cosa literal, como le digo, eso no existe, pero eso es. Cauca es uno de los 32 departamentos de Colombia, ubicado al suroccidente del país. Ha sido reconocido por estar en el corazón del conflicto armado, por la pugna de tierras y ser un sitio geoestratégico. Su población, de más de 1 millar de habitantes, se encuentra constituida por un mestizaje, en los que más del 30% de la población es indígena. Habitan varios pueblos de origen, que muestran la diversidad e interculturalidad en el territorio. Los Misak viven en Silvia, una zona que antes se llamaba Wampía, el nombre original, que evocaba las formas de vida de una cultura que casi se extingue por la dominación que han ejercido los colonizadores. Con cerca de 30.000 integrantes, los Misak tienen su fuerza mayor en el mismo sitio en donde en las décadas del 70 y el 80 nacieron un movimiento que reclamaba tierra, quitada por los invasores españoles y luego por los terratenientes criollos. A ver, para nosotros fue muy difícil, es que nosotros somos terrajeros de este lugar donde las tierras eran nuestras, pero se hicieron grandes haciendas. Al hacer grandes haciendas del territorio, las casas que habían aquí de indígenas, ellos se hicieron dueños de la tierra y dueños de la gente. Entonces, desde allá empezaron a quitar todo, desde allá. Entonces, si nosotros éramos terrajeros. 206 años luchando por esa era republicana de Simón Bolívar, cuando quiso abolir los cabildos y los resguardos indígenas que la corona española había creado. Llevamos 57 años de un proceso de recuperación de tierra y volver a conquistar en ese momento los derechos y los territorios. Los Misak se reconocen como los hijos del agua y la palabra, dos principios que los hacen tener una cosmogonía y pensamientos propios. Su vida ha transitado en medio de intereses de grupos que se han querido apropiar de la riqueza de su territorio, y por eso han humillado y doblegado a los grupos de origen, convirtiéndolos en objetivo tanto militar como político. Entonces, pues es una forma de esclavitud que tuvieron aquí. Como y hasta hace poco. Por eso ahí dice que no parecía, que usted me decía que menos violencia, todo eso, por lo que tal vez porque dijo Liliana ayer, pero hemos tenido violencia, hemos sido humillados, esa humillación existió, y aquí el pueblo nos odiaba, nos humillaban, nos decían cosas. Entonces, en esa época, pues nosotros éramos terrajeros y teníamos nuestras casas grandes. Yo compartí poco con mis abuelas, porque en ese momento ya empezaron a expropiarlos y sacarlos de esta casa y echarlos, ¿cómo es esto? Sí, expropiarlos. Sí, expropiarlos, sí. Expropiarlos. Quitarles lo que era de ustedes. Sí, por eso entonces nosotros ya no tuvimos, perdimos esa casa, perdimos nuestro Nacha, perdimos, porque no nosotros lo desbaratamos la casa, ellos nos desbarataron, nosotros teníamos que salir a labrado, entonces nos formamos allá, haciendo casita por allá, un ranchito allá, otro ranchito, hasta que por fin llegamos aquí. Llevamos 26 años que conquistamos derechos y estamos en función de ese desarrollo. Y quiero manifestarle que este proceso es muy importante para el pueblo Misak, porque el pueblo Misak, a través de su historia, ha sido un pueblo de no violencia, razón por la cual nos ha dado la autoridad para hablar en los procesos actuales de paz. Bueno, en Namri, en la lengua materna de los Misak, se dice Tijín de Guarami, es decir, estar como en tranquilidad. Al castellano se traduce en muchas partes, estar en tranquilidad, en armonía con, no solamente entre como personas, sino con la naturaleza, en conjunto, porque pues nosotros somos seres completamente dependientes de la naturaleza, entonces estamos muy relacionados con ella, entonces
Pishin de Guarani, no simplemente entre dos personas, o entre un grupo, sino es todo el medio, toda la naturaleza. Los Misak luchan con su palabra y pensamiento, y nunca han usado armas bélicas para contener los embistes de los opresores y grupos que los han querido utilizar como escudo o como excusa para cometer arbitrariedades. No han tenido que usar la paz, porque ellos mismos la viven en relación con su naturaleza, aunque han padecido todo el tiempo la guerra. La gente tiene que tener principios básicos de cómo enseñar al niño esos principios básicos, porque de ahí depende. Porque hay unos principios básicos que es, por ejemplo, no coger lo ajeno, el enseñar eso, no coger lo ajeno, todo lo que existe, esto no es mío, esto es tuyo, esto es mío, eso es de él, entonces se enseña a respetar, y eso no es paz. Claro que lo es. Se enseña a respetar eso, ese es uno de los principios. Para nosotros es un pueblo y es un país. Y de ahí se organiza todo lo que se puede hacer con la comunidad también. Es una planeación que hace sobre el Menacha. Entonces, a pesar que ahora está el cabildo está terminado por el Menacha, y como que hay más respeto, porque no dejamos a ningún Misak por fuera, sino que lo acogemos a todo el donde esté, departamentos o cabildos, entonces formamos un solo Nachak para trabajar igual, para pensar igual y tener algo igual, ninguno que sea diferente, ni uno tenga más ni el otro tenga menos. Entonces el Nachak es muy importante, ¿no? Porque nuestros mayores siempre nos habían comentado de que el Misak debía de trabajar en la sala acá, pero lastimosamente cuando viene el cambio con los de afuera, entonces dejamos de ser iguales. Entonces, para los Misak tenemos que ser siempre iguales y tenemos que trabajar si el uno quiere, el otro también. De que el pueblo Misak ha luchado por una forma de no violencia muy antigua, y quiero recordar aquí una frase en 1728 que está radicado en el archivo de Indias, donde dice que los Misak nunca pelearon con armas. Y esto es un aspecto muy importante porque hasta ahorita nuestra lucha ha sido otra. Y haber sentado a las partes y haber dado la razón al pueblo Misak es un mérito a nuestra lucha. No un mérito a grupos de izquierda de un lado o de otro, es un mérito a nuestra lucha. Por eso hemos trabajado con la lucha de otros pueblos indígenas, en el caso personal nuestro, de otros países, apoyando diferentes luchas, diferentes procesos para pervivir culturalmente, físicamente. La fuerza del pueblo Misak ha sido posible gracias a su autonomía y organización. Idearon un plan de vida propio alrededor del Nachak, y desde allí han gestado la recuperación de su cultura, como su lengua, el Namrik, la medicina propia, su educación en la que tienen una universidad, su medicina y salud, la cual manejan con sus plantas, un hospital y un centro de atención llamado Sierra Morena. No han cerrado sus puertas a Occidente y siguen ideando su modo de sobrevivir. Pues la Constitución nos reconoce los derechos, y si nos reconoce que usted nos tiene que recibir en Bogotá o nosotros recibimos a ustedes en el Cauca, y no en la calle, no en la carretera. La Constitución, ¿para qué sirve entonces? Yo creo que nosotros hemos colocado bien ese ejemplo y eso es lo que ha ocurrido. Finalmente es que cuando en los últimos 10 años, 15 años, siempre, cuando hay necesidad de ir a hablar con el presidente en Bogotá, se saca la audiencia y se habla con el presidente. Si hay con los ministros, sacamos la audiencia y hablamos en Bogotá. Y si tienen que venir, hablamos. En esta mesa han pasado varios viceministros y ministros aquí. Nace en el Nachak el ser pasivo y consciente y vivir en paz, ¿no? Y la naturaleza nos brindan las plantas, como decían nuestros abuelos, para vivir frescos, Pishinde Burami, Pishinde Cualmami, Pishinde Maná. Entonces todos vivir en armonía.
estar en armonía, amanecer en armonía y andar en armonía, donde sea. Entonces sería el trabajo de nosotros. Otro de los principios básicos que hay es no ser mentiroso, no mentir a nadie, es que siempre decir la verdad. Entonces, si educamos así, no hay chismes, no existe eso. Entonces, por eso educamos para la paz. Esos 5 principios. Entonces, otro principio es que uno debe estar siempre ocupado, las manos ocupadas, las manos siempre haciendo algo. Entonces, no hay necesidad de estar cogiendo lo ajeno, no hay necesidad de estar tocando a nadie, no hay necesidad. Entonces, se educa eso, el respeto. Entonces, eso, ahí estamos formando esa paz. Otro principio es que uno no debe ser miserable con las cosas. En la actualidad, los MISAC han podido participar con su pensamiento en los acuerdos de paz en La Habana, y aunque manifiestan una forma de pensamiento que amplía dichas negociaciones, hacen de su fuerza un trascender para los demás pueblos. Hemos establecido con las autoridades del 2016 un relacionamiento directo con los actuales negociadores de paz, con Humberto de la Calle, con Frank Per, y mucha gente que sueña con un país libre de violencias. Se construye debatiendo, hablando, aconsejando y viviendo. No un acercamiento, sino que lo es, que nosotros vivimos esa forma. Porque nosotros educamos para vivir, para convivir en comunidad, para convivir. Al convivir, pues que eso es paz. Y la palabra es Pishin de Guaranja, Pishin de Guarami, Pishin de Guarami. Pishin de es frescura, es como ese alivio, es no tener problemas con nadie. A los MISAC, entonces la paz o las paces se conectan con su constitución de tener un temperamento alineado con la naturaleza, aprendiendo de ella y relacionándose con los demás de un modo tranquilo. Que el proceso del pueblo MISAC, nuestra existencia es de 2690 años. Que esta carga histórica del pueblo, de su colectivo, hoy reposa aquí entre el colectivo de las autoridades que el mismo pueblo ha legitimado y que hoy pues estamos representando. Son 482 años que los españoles invadieron y quitaron nuestro territorio, y desde ese entonces ha habido cambios profundos culturales y adopciones de ese colonialismo. No tener problemas con nadie. Es como eso. No tener problemas. No tener problemas, no. Es para eso se educa. Se educa para la paz. Ciwan de gucha pesana mumika